te doy gracias porque tu palabra es poderosa. Te doy gracias porque tenemos el entendimiento, el conocimiento que va a ser el efecto en nuestras vidas, como tú nos vas a hablar. Atamos, Señor, todo poder de las tinieblas que quiera traer mentira, engaño y confusión, para que este mensaje de prosperidad nos llegue a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Entendiendo el poder de la prosperidad, muchos cristianos siguen sin entender este principio y se conforman con tener una vida día al día. ¿Verdad que sí, hermanos? Eso no es lo que quiere Dios para sus hijos. Que pase el día a ver qué sucede. Pasa la semana y a ver qué pasa. Llegó el mes y sigo igual. Pasan los años y siguen igual. Y llegan a creer, si no tienen este entendimiento, este principio, llegan a creer que Dios así los quiere tener. ¿Se han encontrado con cristianos así? Sí. Amén. Cuando nosotros tenemos, hermanos, un encuentro con Dios, cuando realmente tenemos un encuentro con Dios, ya no podemos ser pobres. Porque nos encontramos con la verdad. Y la verdad nos libertó. Conocerán la verdad y la verdad que dice, te será libre. Encuentras con la verdad que te liberta de la pobreza. Amén. ¿Qué es prosperidad? Prosperidad en cuanto al mundo. El mundo ve la prosperidad de esta manera. El mundo ve la prosperidad como un poder financiero, como un poder y favor político. Amén. Un favor y poder social. Pero esto es la verdadera prosperidad de Dios para sus hijos. La verdadera prosperidad de Dios para sus hijos, para ti que estás aquí, que me estás escuchando en vivo, la verdadera prosperidad para ti es la capacidad de poder usar la palabra de Dios, la capacidad de poder usar el poder de Dios para que cada uno de nosotros podamos obtener nuestras necesidades y las del mundo. Filipenses 4:16, mi Dios pues suplirá ¿cuántas? Para tus necesidades y para las del mundo. Amén. Si tú, hermano que me escuchas, fueras millonario, tu familia en el país donde está, ¿no le comprarías una casa? Oh yeah. Amén. ¿Ves por qué Dios te quiere próspero? Si tu familia necesita medicamentos costosos y tú tienes plata porque le has confiado a Dios, ¿no le comprarías esos medicamentos? Ahora, muchas veces también es nuestra responsabilidad enseñarles, el Dios que me hizo rico, te puede ser rico a ti, cree como yo creo. Amén. Entonces, esa es la verdadera prosperidad de Dios, la capacidad de usar su palabra, su poder, para obtener nuestras necesidades y las del mundo, concernientes a las necesidades que cada uno de nosotros y ellos puedan tener. La prosperidad no solamente es, le voy a pedir a Dios que me dé, no, tenemos que trabajar en algo. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad, ¿qué tenemos que buscar? Primeramente, ¿qué tenemos que buscar? ¿Cuántos de ustedes saben cómo maneja el reino de Dios? ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo se mueve el reino de Dios? ¿Cuántos de nosotros conocemos cómo se mueve el reino de Dios? Jesús habló, el reino de los cielos ha llegado. Pero también dijo, el reino de Dios está aquí. Él se refiere al reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Nosotros entendemos qué es el reino de los cielos? No, porque no nos han enseñado. Nos han enseñado mucha religión, las guerras del Antiguo Testamento, todo eso, pero menos el reino de Dios y fe. Para cuando tengas un entendimiento más claro, cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que el reino de los cielos es la atmósfera de Dios. Tú estás en el reino de los cielos, estás dentro de la atmósfera de Dios, en la cuarta dimensión. Amén. Ese es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la manifestación en la tierra, lo que el reino de los cielos tiene.
Si nosotros vemos en Mateo 4, 17 al 23, dice que llegó Jesús predicando en las sinagogas. Primero llegó Jesús representando la atmósfera de Dios. Tú representas la atmósfera de Dios. Y después, cuando le trajeron enfermos y paralíticos, ciegos, ¿a cuántos sanó? A todos. Yo traigo el reino de Dios, el reino de los cielos, y el reino de Dios manifiesta sanidad, prosperidad, bienestar. Dos conceptos diferentes, pero tienen un significado poderoso. Reino de los cielos, la atmósfera de Dios. Reino de Dios, la manifestación de lo que el reino de los cielos tiene. Cuando tú y yo buscamos primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿qué va a venir? Lo que el reino de Dios tiene. Amén. Ok, ven que prosperidad no solamente es hablar de dinero, es que ese pastor habla de mucha fe y de mucha prosperidad. Hablamos de la palabra. Amén. Santiago 2, 14 y 15. Hermanos míos, ¿de qué te aprovecha si dices que tienes mucha fe y sigues pobre? Porque si sigues pobre, no tienes obras de lo que dices que tu fe tiene que tener. Si tienes fe y sigues enfermo, entonces la fe que tú dices tener no es real. ¿De qué aprovecha decir yo tengo mucha fe pero no tengo obras? ¿Acaso puede simplemente la fe salvarte? No. Tenemos que tener obras. En el verso 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienes necesidad del mantenimiento de cada día, ay, si yo tuviera le daba. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos tener en abundancia? Vas por una casa y dices, esa casa necesita un mercado. Si yo trajera dinero les compraba un mercado. ¿Sí? ¿Ya ves para qué es la prosperidad que Dios quiere para nosotros? Vamos entendiendo que la prosperidad no solamente es algo egoísta que yo quiero enseñarles y que ustedes tengan. No, es para tu beneficio y para el beneficio de otro, como le escuchamos en Efesios 4:29. Amén. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Yo le amaré. ¿Y qué va a suceder? Me voy a manifestar en él. El apóstol Juan nos dice, la palabra de Dios nos da la capacidad de encontrarnos con un hombre, Jesús. La palabra de Dios nos da la capacidad de tener un encuentro con Jesús. Y podemos caminar en la capacidad de Él. Los miércoles estamos aprendiendo cuántos dones espirituales nos fueron dados. 9. Si nosotros nos movemos en uno de ellos que nos movamos, dice la Escritura que los 9 dones espirituales que nos dieron son para reproducir la vida de Jesús en la tierra. Cuando tú estás en la tierra, tienes que reproducir la vida de Jesús en la tierra. Jesús, algo que me llamó la atención que yo escuchaba de uno de estos predicadores, de tantos que oigan, no sé cuál de ellos dijo, pero dijo, Jesús no fue el que bendijo, Jesús no fue Jesús no fue el que alimentó a los 20,000. Y yo me quedé viendo y dije, wow. Dice él, los discípulos alimentaron a los 20,000. ¿Sí? Jesús no los alimentó. Jesús hizo la bendición. Tráigame los panes y los peces. Él los multiplicó, los bendijo. ¿Y quién le dio de comer a la gente? Los discípulos. Dios te va a bendecir tus finanzas y tú tienes que darle al hambriento. Pero si no creemos en la prosperidad financiera, ¿cómo lo vamos a hacer? Amén. Entonces, no solamente es que hablo de fe o hablo de prosperidad. La prosperidad financiera, tus millones de dólares, tienen un objetivo. Ay, no, ¿para qué quiero 1,000,000? Luego me van a criticar. Who cares? I don't care. Te van a criticar que tengas 1,000,000. Who cares? ¿A quién le importa que te critiquen si tienes 1,000,000? Y el próximo año otro 1,000,000. Wow.
que te sigan criticando para que te sigan. Entonces tienes un problema con tu familia que amas. Mire, tío, mire, hermano, te voy a mandar una ofrenda, pero de esa ofrenda tú vas a diezmar y vas a conocer, te voy a enseñar los principios del reino de Dios, te voy a enriquecer, te voy a enseñar cómo Dios me prosperó a mí para que te prospere a ti. Tenemos que dar testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida para que la gente que te ve, te observa en tu trabajo, en la iglesia principalmente, sigan el ejemplo tuyo, el testimonio que tú tienes. Amén. Es conocido por todos nosotros, ¿verdad? Que Jesucristo se movió en la cuarta dimensión. Cuando Jesucristo se movió en la cuarta dimensión, ¿cuándo fracasó? Nunca. Prosperó en todo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en cuantas cosas. En todas las cosas. Ahora, a cada uno de nosotros, hermanos, que recibimos a Jesús, si hay alguien aquí en este día que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, y hoy decide, Dios me habló a mi vida y quiero recibir a Jesús. En este momento, en este día, Dios te da la capacidad para que tú puedas obtener la prosperidad financiera para ti y toda tu familia. ¿Cómo? Usando la palabra de Dios. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios en nuestras vidas, la escasez termina. Te lo voy a repetir. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios en nuestras vidas, tu escasez termina. ¿Nadie de ustedes está cansado de la escasez que tienen? Nomás Saúl. ¿Quién más está cansado de la escasez que tienen? Todos. Hoy termina. Por eso tienes que escuchar este mensaje una, otra vez, y entre semana mandarme un texto y decir, hey, ese mensaje me ayudó mucho. Siga predicando de eso, aunque me critiquen, no me importa, porque eso me funcionó a mi vida. Amén. ¿Ok? Hoy, ¿dónde me quedé? Ok. Nuestra primera prosperidad, hermanos, aquí es donde nos critican porque no comprenden. Piensan que hablamos solamente de la prosperidad material y nos olvidamos de la espiritual. No. Eso es buena noticia para los que nos critican y no estén de acuerdo con esto. Nuestra primera prosperidad a nosotros como creyentes nacidos de nuevo es espiritual. Amén. Esa primera prosperidad la recibimos cuando nacimos de nuevo. Cuando tú naciste de nuevo, tú pasaste a nivel de pobreza a riqueza. Fue tu primer nivel espiritual. ¿Por qué? Porque fuimos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dentro de ti, dentro de mí, nos habilita para que nosotros testifiquemos efectivamente del poder y dar a otras personas la prosperidad espiritual. Cuando vamos a evangelizar, ya no sabemos de memoria Juan 3:16. Amén. Thank you, hermano. Amén. Aquí está la lista de los líderes. Amén. Mi esposa ya lo arregló. Gracias. Cuando nosotros entramos al área espiritual, tu espíritu prospera y por consiguiente tu carne, tu cuerpo, tu mente va a prosperar. Amén. Nuestra primera prosperidad es espiritual. Fuimos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y eso nos habilita para que tú testifiques el poder de la prosperidad a otras personas. En Lucas 3:16 lo usamos mucho en el evangelismo, pero yo creo que es el tiempo de cambiarlo y hablar de la unción que está en mí y que ellos vean que la unción que está en mí puede estar en ellos. Entonces vas a despertar algo en la persona. Y cuando usas para tu vida Lucas 4:18, donde dices, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para ir y llevar buenas nuevas a los abatidos y dar libertad a los cautivos. Amén. Entonces ya vimos la primera prosperidad financiera es espiritual. Amén. Después tenemos la otra prosperidad que es mental. Tenemos que tener una prosperidad mental. Ya vimos la prosperidad espiritual, ahora pasemos a la prosperidad mental. Romanos 8:2
Veamos Romanos 8:2. Eso también nos habla donde dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús, que dice, nos ha librado de la ley y del pecado de la muerte. Entonces, mentalmente tenemos que saber que fuimos libres del pecado, de la ley y de la muerte, y que ahora la prosperidad mental está basada en lo que Jesús hizo por mí. Amén. Filipenses 4:6 también es otra escritura que podemos usar para nuestra prosperidad mental. Filipenses 4:6 también es otra que podemos usar. Y nos dice, por nada estés preocupado. ¿Cuántos están preocupados? Amén. ¿Verdad que sí tenemos preocupación todos los días? Mayormente cuando venga el fin de mes, que te vienen los recibos de todo, y ves que no cuadra lo que tú ganaste con lo que se te viene para pagar. ¿Cuántos se preocupan? ¿Ves por qué necesitamos una prosperidad mental? Si tu mente está próspera, no te puedes preocupar. Por nada estés afanado, si no sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios en oración, ruego, súplica, y al final dice con acción de gracias. Amén. Entonces llevamos la prosperidad espiritual, la prosperidad mental. Vamos a ir a la prosperidad física. Amén. La prosperidad física es doble. Salud es una y riqueza es la otra. La prosperidad física es la salud primeramente. Primera de Pedro 2:24 dice que Él se llevó nuestras enfermedades, que Él se llevó nuestras heridas, y por todas esas heridas de Jesús, nosotros fuimos ya sanados. Amén. Esa es una prosperidad física. Tenemos la prosperidad espiritual, la prosperidad mental y la prosperidad física. Ya en la prosperidad física, tu cuerpo sano de cualquier enfermedad. ¿Ven que no es solamente prosperidad financiera? ¿Cuántas prosperidad llevamos? 3. Vamos a ir a la 4. Amén. La prosperidad espiritual cuando tú naces de nuevo. La prosperidad mental cuando tú renuevas tu mente. Dejas tu mente de la vieja manera de pensar. Dejas de sacar tu condenación, condenar a otros, condenarte a ti. Entonces ya empiezas a prosperar mentalmente y estás preparando para tener la prosperidad física. ¿Cuál es la siguiente? Que tu cuerpo queda completamente sanado. Amén. Por eso no tienes que ser perturbado por nadie. Escucha, tienes que tener cuidado lo que escuchas de otras personas. Yo sé que te van a criticar porque vienes a esta iglesia, escucha estos mensajes, pero de nuevo di, who cares? I don't care. La otra prosperidad física, ya vimos salud, la otra es la riqueza. Cuando ponemos estas 3 en orden, la última te va a venir por añadidura, la riqueza. Segunda de Corintios 9:8. Amén. Segunda de Corintios, estamos viendo la palabra de Dios. Segunda de Corintios 9:8. Poderoso es Dios para que abunde en tu vida, ¿qué? Poderoso es Dios. Esa la aprendemos en las clases de fundación. Los estudiantes de fundación ya tienen que tener eso de memoria. Poderoso es Dios para que sea que abunde en ti toda gracia, a fin de que tengas siempre, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Y para que abundes o para que tengas escasez? Para que abundes en toda buena obra. Sí, ya vimos 4 prosperidades. Sí, la mental, la espiritual primero, la mental, la física, que viene de 2 formas: tu cuerpo sanado y la riqueza. No solamente la prosperidad financiera. Si no prosperas en tu espíritu, no vas a prosperar en tu mente. Si no prosperas en tu mente, tu cuerpo no va a ser sanado. Si no eres sanado, no vas a creer que Dios es poderoso para hacer que tengas una riqueza y que cuando llegue el fin de mes, le digas a tu esposa, a tu esposo, ¿cuánto hay en aquella cuenta? Hay $100,000. Y en la otra, 200,000. Oh, hoy paga de la de 200,000. ¿Hello? Y que no estás, ay, ¿cómo le voy a hacer?
Dile al arrendatario que se me espera la próxima semana. No, eso no es para ti que eres hijo de Dios. Amén. Deuteronomio 8:18, ¿cómo dice? Deuteronomio 8:18. Amén. Antes acuérdate de quién. Me brinqué uno. Amén. Ok, me brinqué uno. No, estamos bien ahí. Deuteronomio 8:18. Antes acuérdate de quién. Porque Él te dio poder Él te dio el poder para mendigar. Él te dio el poder para pedir prestado. Él te dio poder para trabajar horas extras. Él te da poder para mendigar en tu compañía. ¿Cuál poder te dio Dios? ¿Y por qué nos critican si hablamos de riquezas? ¿Por qué nos tiran pedradas? Porque hablamos de riquezas. A mí no me interesan tus riquezas y no me interesa quitarte tus riquezas. A mí me interesa que tú recibas las riquezas. Y si pasas las riquezas más de las que yo tengo, amén. Amén. ¿Están conmigo? Aleluya. Josué 1:8. Este libro de la ley, medítalo de día, medítalo de noche. Nunca te apartes de meditar esta palabra. ¿Dónde está el poder para hacer riquezas? En la palabra. ¿Dónde está el poder para que Dios te prospere? En la palabra. No en tu trabajo, no en tu empleador. Tú puedes manejar tu compañía cuando tú haces un milagro con el jefe o ve el poder de Dios en tu vida. En vez de ponerte en la línea, te va a poner en la oficina. Aquí quédate, te voy a pagar para que ores por mi compañía. ¿Quién te dio el poder para prosperar? ¿Quién te dio el poder para tener miedo? El diablo. Este libro de la ley nunca se aparte de tu boca de día y de noche. ¿Qué tienes que hacer? Meditar. ¿Cuántas veces? Cuando tengas tiempo. Medita día y noche. Porque si meditas de día y noche en ese libro, ¿qué va a suceder en tu vida? Ahí dice, porque entonces vas a hacer prosperar todo tu camino. ¿Y cuántas cosas te van a salir bien? Todas. Salmo 35:27. Alégrense, canten los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la pobreza de sus hijos, que ama la escasez de sus hijos. ¿Qué ama? ¿Qué es paz, prosperidad, riqueza de sus hijos? Amén. Esto que estamos viendo, hermano, tiene que causar buenas noticias en tu vida. Amén. Aquí vemos en lo que llevamos hasta ahora, estamos viendo nuestro recurso para que nosotros vivamos en la prosperidad de Dios. Amén. Esa prosperidad de Dios solamente la vivimos y la vamos a obtener en la cuarta dimensión. Cuando entramos, tocamos, entendemos este recurso, vas a estar refrescado todos los días de tu vida. No vas a tener preocupación, no vas a tener angustia, siempre vas a estar fresco. Vas a salir a tu balcón, en tu mansión, en las mañanas después de que tomaste tu devocional y vas a tomarte un té, un café, mirando al cielo. Gracias, Dios. Gracias. 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 Porque Él te dio poder, Él te dio el poder para hacer riquezas. Ay, ¿cómo voy a ser rico si no tengo trabajo? Él te dio poder para hacer riquezas. Amén. Por eso estamos viendo este recurso, cómo opera la prosperidad de Dios. Va a llegar el momento mañana mismo donde tú vas a estar bien agradecido que estás aplicando estos principios a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener los principios al máximo. Amén. Antes que se me pase, qué bueno, quizás este era el momento para que nos escuchen los que estén en vivo. Está el hermano José Flores y su esposa de regreso después de esa cirugía y está completamente sano. Allá están atrás. Amén. Amén. Nunca dejamos de orar por ellos y siempre
aquí están. Amén. Ok, me acordé de esto porque el siguiente tema, el siguiente punto es, hermanos, las enfermedades son mortales, todos lo sabemos, ¿verdad? Y muchas de ellas viven en el cuerpo de las víctimas por mucho tiempo antes de que puedan ser descubiertos. La ciencia médica dice que el cáncer puede estar en una persona por 8 años sin que sienta síntomas. Pero cuando comienza a ganar dominio dentro de la persona, comienza la aflicción en la persona. Mientras no sepas que tienes cáncer y todas esas cosas, estás bien. Amén. Pero cuando ya empezó la aflicción, amén. Este tipo de pruebas vienen para que a ti y a mí nos mantengan lejos de las maravillas de Dios y para que no tengas la prosperidad de Dios en tu cuerpo, en tu vida y en tu familia. Pero Dios, mientras el diablo te trae todas estas pruebas, Dios te revela, ya leímos en la prosperidad de la salud, la prosperidad física. Dios te revela su prosperidad en su palabra. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Dios desea que seas prosperado en todo tiempo. Dios, ya leímos en el Salmo 35, 27, Dios tiene un gran placer en que tú prosperes. Se goza cuando tú prosperes. Cuando todos tenemos un encuentro con Dios, con su voluntad, y aplicamos su voluntad, la voluntad de Dios nos va a llevar dentro de la prosperidad del reino de Dios, nos va a llevar a la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión eres libre del sufrimiento, eres libre del trabajo pesado. Y va a ser hasta que entendamos y mantengamos sus mandatos, sus mandamientos, que vamos a ser los que tomamos el control, los que tomamos el poder, los que tomamos autoridad, los que le damos una orden a la enfermedad, a la pobreza y a todas las situaciones adversas que no vienen de Dios. Cuando nosotros entendemos la prosperidad de Dios, vamos a ser los que mandamos. Lucas 10, 19 nos dice, hey, yo te di poder y autoridad. Amén. Sobre enfermedades y sobre todo lo que el enemigo mande, ¿verdad que sí? Entonces cuando nosotros entendemos, tomamos el mandato de todas estas cosas, vamos a comenzar a operar en el área de la prosperidad y eso incluye las riquezas. A partir de que nosotros entendamos estos principios de Dios, vamos a dejar de mendigar, vamos a dejar de orar por dinero y vamos a dejar de pedir prestado. Solo vamos a alinearnos con los mandamientos de Dios y nos vamos a mantener siguiendo los mandamientos de Dios. Tenemos que llegar a vivir de la cuarta dimensión, donde nosotros podemos tener todo lo que el cielo tiene para nosotros, nuestra familia, en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, ¿qué va a suceder? Vas a ser de bendición a todas tus generaciones. Cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, vamos a dejar de vivir de solo teoría para pasar a la práctica. Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sí? ¿Cómo se manifestó la vida del Padre en nosotros? Por los 9 dones espirituales que recibimos cuando nacemos de nuevo. Ahora, mi trabajo y el tuyo es desarrollar esos 9 dones espirituales. Cuando yo logro desarrollar alguno de los dones espirituales, yo me voy a dar cuenta, yo no sabía que podía ser un predicador. Pero cuando desarrollas el don espiritual, te das cuenta. Y ahora como predicador, como evangelista, como maestro, estás representando a Dios y estás reproduciendo la vida de Dios. Cuando tú caminas en amor con una persona, ¿qué estás haciendo? Reproduciendo la vida de Jesús. Cuando caminas en odio con la persona, estás reproduciendo la vida del diablo. Cuando caminas sin falta de perdón, ¿qué vida estás reproduciendo? La del diablo. Cuando caminas en perdón,
¿cuál vida estás reproduciendo? ¿La de Dios? Para eso no fueron dados sus 9 dones espirituales. Nosotros no podemos tener una prosperidad financiera sin antes conocer y caminar en los 9 dones espirituales. Amén. ¿Están conmigo? Aleluya. Seguimos. Tenemos un gran futuro en el cual todas nuestras necesidades ya fueron dadas por Jesús. Muchos hermanos se encuentran estancados en pobreza, no porque haya pobreza. Se encuentran estancados en pobreza porque no ha llegado la revelación de la palabra de prosperidad a su vida. En Marcos 6:2, cuando llegó el día de reposo, comenzó Jesús, está hablando de Jesús, a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndolo, se admiraban y decían, sí, cuando tú te sientas con alguien y hablas de algo que no es la palabra de Dios, no se van a maravillar de ti. Van a decir, ¿y eso que es cristiano? Ten cuidado lo que hablas y con quién hablas. Porque van, eso que es cristiano, eso les enseñan en la iglesia, mejor para qué van. Cuando tú hables con quien hables, en tu trabajo, aquí en la iglesia, cuando convivimos, cuando salimos, en el carro, con quien tú hablas, con tu familia por teléfono, que se maravillan de lo que tú hablas. Ahí dice la palabra. ¿De dónde? Si yo me vine de México siendo un chamaco sin estudios, ¿de dónde ha salido todo esto que yo te hablo? Si nunca estudié. ¿De dónde va a salir las maravillas que tú vas a hablar? Pero si te escuchan hablar como hablabas antes, si te escuchan mencionar palabras que tú hablabas antes, si te escuchan invitarlos, vente, vamos a rumbear, al cabo mañana nos vamos a la iglesia y nos arrepentimos, no se van a maravillar de las cosas. Se tienen que maravillar y decir, este hombre cuando se fue de ese país era tremendo. Y ahora lo que me habla me deja maravillado. ¿De dónde o de dónde esta aprendió estas cosas? No solamente eso, escucha, ¿de dónde hace estos milagros? Aleluya. ¿Sí? ¿De dónde hace estos milagros? Amén. Las personas alrededor, hermano, a donde vayas, en tu trabajo, cuando compartamos allá el pan y el café y lo que sea, cuando hablas por teléfono, cuando vas manejando, lo que vas escuchando en la radio, ¿qué vas escuchando? Amén. A las personas alrededor de ti se tienen que maravillar con tus grandes obras. Cuando encuentras o localizas lo que Dios tiene para ti, la palabra prosperidad comienza a actuar en ti. Comienzas a operar en la sabiduría de Dios y vas caminando en la prosperidad de Dios. Vamos a comenzar a manifestar las obras de la prosperidad como un resultado. Hermanos, no es buena suerte. Ay, aquel hermano le está yendo bien, qué buena suerte. No, aprendió los principios de prosperidad. Su familia nunca se enferma, aprendió principios de prosperidad. ¿Cómo es posible que tiene 7 meses en Estados Unidos y ya compró su casa? Ha aprendido los principios de prosperidad. No es buena suerte. Amén. Tampoco es por las conexiones que tengas. Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido. ¿Dónde? En ti. Amén. Los secretos de Dios son los que te van a comenzar a prosperar. Los secretos de Dios, Job, todos sabemos de la vida de Job, pero Job escuchó un secreto de Dios. Amén. El verso 4 del capítulo 29 dice, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios estaba sobre mí, sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, que cuando era joven conocí del Señor, se convirtió del Señor, pero sus hijos habitaban con él,
pero un tiempo dejó de orar por ellos, dejó de enseñarles la palabra de ellos, de Dios. Sus hijos se fueron a rumbear, se fueron a hacer fiestas, se fueron a drogar, se fueron a tomar, se fueron y se llevaron a sus hermanas, y eso no le agradó a Dios. Y mientras Job oraba y oraba y oraba, Dios no lo escuchaba, porque Job no los educó y no les enseñó los principios de Dios. ¿Qué sucedió? Le quitó todo. Pero cuando él rectificó y dijo, me acordé de los secretos de Dios que Dios me hizo, y me volvió a formar. Mi entendimiento a los secretos de Dios es la razón por la cual tú y yo prosperamos. Nuestros secretos a los mandamientos de Dios es la razón por la cual tú y yo prosperamos. La iglesia de Cristo, hermanos, la iglesia de Jesucristo está programada para prosperar en exceso. Pero necesitamos la bendición de Dios para hacer esta promesa en realidad. Ageo 2:6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. El verso 7, voy a hacer temblar todas las naciones, y va a venir el deseado de todas las naciones. Cuando llegó Jesús, la tierra tembló, se levantaron contra él. ¿Por qué? Porque la tierra se estaba llenando de la gloria de Dios. Cuando tú naces de nuevo, recibes a Jesús, la tierra va a temblar, porque dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios, y vas a empezar a hacer maravillas, porque la gloria de Dios está dentro de ti. Amén. Verso 8, mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías 1:17, claman aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia de bien. Tu casa, tu país, tu familia en el país que está esperando tus bendiciones, va a haber abundancia de bien. Amén. Porque Jehová está contigo y tú estás siguiendo los pasos. Dios quiere que prospere su reino. Dios quiere que prospere su reino a través de la prosperidad de su pueblo. Cuando tú prosperas, el reino de Dios prospera. Jesús está buscando a quien escoger para prosperar. Bueno, Saúl está dispuesto. Esperen que muchos estén dispuestos. Jesús está buscando a quien escoger para prosperar. Amén. Amén. Te puede encontrar a ti. Te puede escoger en este tiempo. En estos tiempos finales, la iglesia debe de ser prosperada. Es importante para cada uno de nosotros que entendamos cómo prosperar en el reino de Dios. Cómo gozar la verdadera prosperidad. No es Dios dando solamente comida o bebida. Él quiere que seas una bendición y que toda la gente de la tierra vean la bendición de Dios en tu vida. Deuteronomio 28:11, y hará, y te hará, mira lo que dice, y te hará Jehová. ¿Ya está ahí? Dios te va a dar para que medio comas. ¿Sí? ¿Por qué no nos enseñaron la palabra así? Dios te va a dar para que medio comas. Dios te va a dar para que tengas un carro viejito y que te lleve a duras penas. Dios te va a dar que vivas un sótano, un basement. Como dice, Dios te va a dar sobreabundancia. El fruto de tu vientre, tus hijos tienen que ser bendecidos. El fruto de tu bestia, tu empresa tiene... Bestia en aquel tiempo se refería a los campos, pero si tú eres un empresario, tu negocio, todas las máquinas que usas en tu empresa, en tu negocio, son bendecidas. Ahí dice, todo lo que tú siembras va a ser bendecida. Dios le juró a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob un país de bendición. Aquí estamos. Verso 12, Dios te va a abrir su buen tesoro. Va a abrir el cielo para que tú veas lo que el cielo tiene para ti. Y cuando tú lo veas, lo visualizas, Él lo va a mandar a esta tierra a su tiempo. Cuando tú creas. Cuando tú estés en fe para recibir lo que tú ves en el cielo. Dios va a bendecir toda obra de tus manos. Vas a andar pidiendo prestado por muchos lugares. ¿No? Como dice, tú prestarás a muchos y tú nunca vas a pedir prestados. Dios
te va a estar siempre abajo. No, como dice, corríjanme por favor. Dios, como dice, te va a poner por cabeza, no te va a poner por cola. Siempre vas a estar ¿dónde? Por encima. Y no vas a estar abajo. Pero hay una condición. Tienes que obedecer. Verso 13, hay una condición. Para que todo esto suceda, en el verso nos dice, pero cuando tú obedezcas los mandamientos de Jehová. Si no obedezco los mandamientos de Jehová, por mucho que diga que no voy a estar por cola, ni voy a estar abajo, si no obedezco los mandamientos de Jehová, no voy a ningún lado. Que yo te ordeno hoy que los guardes y que los cumplas. Amén. Los mandamientos de Dios te hacen que estés como un comandante en jefe. Tomas toda autoridad de lo que te pertenece. El diablo te esconde todas las cosas para que no prosperes. Amén. El diablo te esconde todas las cosas para que no prosperes. Y hay muchos cristianos así. Tú sigas siendo un buen cristiano, pero pobre. ¿Verdad que hay muchos cristianos pobres? Porque el diablo les ha escondido estas cosas. Ay, no. Ese pastor de CCP habla de mucho dinero y de prosperidad. El diablo les ha escondido las riquezas a ellos. Quieren estar pobres. No tú. No tú. Amén. Ok. Aleluya. Dios va a levantar comandantes en jefes hoy para obtener una gran riqueza en el cuerpo de Cristo. Estas personas van a ser los que van a cambiar el destino de muchas personas hoy. Fue mi responsabilidad, Dios me dio este mensaje, para que este día tu escasez cambie en abundancia. Créanlo, créanlo. Hoy, este día, tu escasez cambia en abundancia. La escasez está en la tercera dimensión. La abundancia está en la cuarta dimensión. Todo lo que tenemos que hacer es posesionarnos, mantenernos en los secretos del pacto que nos son revelados por su palabra. Y las cosas van a comenzar a florecer en tu vida. Tenemos que abrir nuestro corazón para ser enseñados en el temor de Dios. Las cosas que escucho, las cosas que veo, las cosas que mis manos tienen, son por la palabra de vida. ¿Cómo se llama esta iglesia? Palabra viva. Yo creo que aquí siempre se nos ha dado palabra viva. Yo a veces no me río. Pero a veces yo veo ciertos nombres de iglesias. Primera iglesia de la unción de Dios. Y la unción no está. Primera iglesia bautista de fe. Y no hablan de fe. Qué cosas, ¿verdad? Primera iglesia de la santidad de Dios. Y piensan que la santidad es por fuera. Me he visto bien. Las mujeres con sus faldas, sin pintar, sin nada, pero tienen una lengua. So, la santidad no es por fuera, la santidad es por dentro. Y cuando nosotros nos llenamos de fe, yo voy a verte a ti como una mujer y un hombre santo. Porque te voy a encaminar a que recibas las bendiciones de Dios. Por eso se llama palabra viva. Amén. Dios tiene un gran placer en que tú prosperes. Amén. Ningún padre es feliz viendo a su hijo en escasez. ¿Por qué entonces crees o has creído o te han hecho creer que Dios se goza con tu escasez y con tu pobreza? Ay, es que entre más pobre, más santo. ¿Quién te dijo eso? El diablo seguramente. Amén. ¿Has escuchado en algún lado algún padre que testifique y que se pare y diga, oh,
Hoy quiero testificar y darle gracias a Dios que mis 2 hijos que tengo son mendigos. ¿No han oído eso? ¿Verdad que no? Porque Dios no quiere que tú mendigues. Cuando tú vas por la calle y llevas tu carro último modelo y Dios dice, mi hijo, me gozo con mi hijo. Cuando tú llegas a la casa y entras a tu casa, a lo mejor empezaste a creer por una de $200,000 que en 5 años la pagabas. Entras y Dios dice, mi hijo me cree. Ahora él cree que la va a pagar en 5, yo se la voy a pagar en 2. ¿Dónde le ven pecado a esto? ¿Dónde le ven que yo te manipulo para que seas rico? ¿Dónde le ven que yo te manipulo para que traigas ofrendas y diezmos? No, Dios se goza con tu prosperidad. ¿Qué tal el día que yo abra un sobre aquí? Y lo abra, $500,000. Tú me dijiste que ibas a pagar el edificio, está pagado. Y tú tienes todavía 2 millones en el banco. Hermano, tenemos que hablar esto. Ya basta de religión, ya basta de crítica, ya basta de pobreza en la iglesia. ¿Cuántos años había sido pobre? Hello, ya se fueron. No se atreven a decir. ¿Cuántos años habías sido pobre? Muchos. Hoy se acaba esa pobreza. Ser pobre no es que tengas dinero. Ser pobre es cuando no tienes más que lo suficiente. Tienes un buen trabajo, pero no tienes más que lo suficiente. Seguimos siendo pobres. Ser rico es cuando tienes más que lo suficiente. Pagaste tus notas mensuales y todavía tienes en el banco $100,000. El siguiente mes pagaste tus cuentas mensuales, pero tu cuenta del banco aumentó a $200,000. Estás teniendo más que lo suficiente. No te creas que es pecado hablar de dinero en la iglesia. Alguien te lo tiene que hablar. Yo quiero tener pura gente rica aquí porque ese es el propósito de Dios para tu vida. Dios se encarga de la mía, Él se encarga de enriquecer la mía. Si te dicen que vienes aquí porque yo te quito tus diezmos, diles, sí, Él me los quita. Y con eso pagó el condominio donde vive y toda esa broma. Diles eso, está bien, no me afecta a mí, porque tú lo sabes que no es así. Amén. Les dije que iba a ser un mensaje especial. Hagan al diablo que se enoje. Quítale las riquezas. No lo puse ahí, Alan. Pon Proverbios 10:22, por favor. El hombre más rico del mundo, Proverbios, escribió eso. Si el hombre más rico del mundo entero, del planeta que haya existido, ¿quién lo enriqueció? Dios. Él escribió lo que experimentó. En Proverbios 10:22, él dice, las riquezas de Dios no añaden tristeza con ello. La riqueza de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios es la que te y no añade tristeza. Ay, hoy gané $5,000 y dar 500 de diezmo. Entonces esos 5,000 no fueron riqueza de Dios, porque te está doliendo dar el 10%. La riqueza de Dios no te trae tristeza con ello. La riqueza de Dios, tú ni te das cuenta que tienes tanto dinero en tu casa, pero tu mente no se renovada. Pasas por una agencia de carros, ves un carro que te gusta, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que piensas? Está muy caro. Está muy caro, sigues de paso. ¿Sí? Sigues de paso. Pero cuando llegas a la agencia
y te atienden. Y te dicen, mire, este carro así. Yo los dejé hablar, está así, está así. Vamos a ir al departamento de financiamiento. Esperen, lo voy a pagar en efectivo. What? Y luego, ok, dame tu información. ¿De dónde eres? De tal país. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? 7 meses. ¿En 7 meses vas a comprar un carro en efectivo? ¿Vendes droga o qué haces? No, le sirvo al Dios del cielo. Porque es lo primero que piensan. Amén. Pero como dice Proverbios 10:22, la riqueza, la bendición de Dios te va a tener pobre. La bendición de Dios te va a mantener que pidas prestado. La bendición de Dios te va a mantener en escasez. La bendición de Dios ¿qué hizo? Te enriquece. No hay nada de tristeza. Tus hijos, los hijos de tus hijos, nunca van a ser mendigos. Porque tú y yo sabemos que la prosperidad que Dios tiene para ti, nada tiene que ver con la carrera que tú tengas, con la profesión que tú tengas, con el trabajo que tú tengas, con tu familia y tu trasfondo. Él dice en Deuteronomio 28:1, amén. La bendición no tiene nada que ver con tu carrera, con tu compañía, no tiene nada que ver con eso. Tú puedes tener todo eso, pero la bendición de Dios viene de única manera. En Deuteronomio 28:1 nos dice cómo. Va a acontecer que si tú escuchas atentamente, entonces cuando tú vas a una iglesia, tienen que predicarte la palabra. ¿Cuántos versos llevamos, Fran, ahí anotados? Alan, ¿cuántos versos tenemos ahí en el papel? ¿30? Se llenó la hoja. Tienes que estar seguro que a la iglesia que vayas te prediquen palabra. Amén. Entonces Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si tú escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios y haces como está escrito en ella, estas bendiciones van a venir. ¿Cuál tenemos que hacer? Primero escuchar la voz de Dios. Pero si a la iglesia que voy no me predican palabra, ¿qué voy a escuchar? Palabra de hombre, palabra de humana sabiduría. Ay, qué bonito predicó el mensaje. El pastor hoy se aventó un mensaje que me motivó. El lunes sigues igual de pobre. La motivación va a tus sentidos. La fe va a tu espíritu. Amén. Cualquier trabajo que tú tengas, sea de carpintero, de vendedor, negociante, empleado de una empresa, doctor, abogado, ingeniero, todos estos son irrelevantes si no están alineados con el pacto de Dios. Cuando tu negocio está alineado en el pacto de Dios, tú vas a tener como Abraham 318 empleados que trabajen para ti. ¿Cuántos conocen iglesias que tienen empleados trabajando para la iglesia? Living Word tiene más de 200 y nosotros pertenecemos a ellos. Esa es una visión, un sueño que yo tenga aquí en este lugar. Que ya podamos tener empleados de tiempo completo pagados en este lugar. ¿Sí? Y que ellos se encarguen de todo. Son 200 empleados en Living Word. Abraham tuvo 318 y 200 empleados ahí llevan el trabajo de los miles de miembros que hay ahí. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos escuchando Deuteronomio 28:1, estamos oyendo la voz de Dios. Y tenemos que guardar y poner por obra lo que Él nos dice. Porque entonces Él, escucha, te va a exaltar sobre todas las naciones. La gente de tu país va a decir, desde que se fueron a Estados Unidos, se ha exaltado. ¿Me puedes mandar plata? Te voy a hablar del Dios que me hizo rico. ¿Qué te parece? En vez de estarte mandando plata, te voy a hablar del Dios que me enriqueció. Te voy a mandar un regalo de $1,000, pero de ahí en adelante te va a tocar a ti.
Si tú le sirves a este Dios que me hizo rico a mí, te va a hacer rico a ti. Y en el país donde tú estés. Yo vine a este país porque Dios me trajo aquí para experimentar su riqueza. Ahora tú estás allá, quédate allá y yo te voy a enseñar a que tú experimentes que los cielos se abren y tú seas millonario en aquel país donde estés. Porque si continuamente le sigues enviando, estás sembrando en tierra que no es fértil. Pero si siembras una vez y les capacitas con la palabra, la primera vez que enviaste, se te va a reproducir al 100 por 1 lo que tú enviaste. Si no, de la otra manera vas a seguir enviando a tierra que no va a producir semilla. Amén. Y en menos de un año, como dice la Biblia en Génesis, en menos de un año, en un año, tu familia en el país que se quedó va a ser bendecida, porque van a empezar a usar los principios que te están funcionando a ti. Amén. ¿Cuántos creyeron? Aleluya. Hasta aquí. Vamos a ponernos de pie, a darle gracias a Dios. ¿Verdad que la palabra de Dios es una